Un saludo cordial a quienes se integran a esta hora a esta página de Infórmate Espíndola. Estamos ya aquí para dar inicio a este espacio de Espíndola. Bienvenido al sur. Hoy les voy a contar un poco de las leyendas, tradiciones y cuentos de nuestro cantón. Una leyenda es una narración tradicional que se incluye elementos incluso de ficción o sobrenaturales, y estos son transmitidos de generación en generación. Aquí tenemos algunas leyendas. Hoy iniciaré con una leyenda del Señor de la Buena Muerte. Se dice que hace muchos años tenían litigios, tenían problemas de tierra, dos ciudadanos de la parroquia de Bellavista, y que no podían arreglar aquí en Espíndola ni en Loja, porque no habían juzgados, nada. Entonces decidieron ir a Quito. Ellos se trasladaban caminando. Hicieron 3 meses para llegar a la capital. Ya una vez en la capital no tenían dónde descansar. Estaban agotados por las inclemencias del tiempo, lluvia, sol, todo eso, y no encontraban, no, como eran forasteros, no les querían dar un espacio para descansar. Hasta que llegaron a una carpintería, y aquí el carpintero les dijo, bueno, les doy posada, pero sí se acuestan en una bodega. Y en verdad, ellos por descansar le dijeron que sí. En esa bodega habían palos, había madera, habían cosas botadas, una bodega que no, simplemente no estaba arreglada, pero ahí con cartones, todo eso durmieron. Y cuando ellos estaban durmiendo, en el sueño se les apareció un crucifijo y que les decía que le hagan su casita para ellos, para él ayudarles a resolver su problema. Entonces despertaron al otro día agotados, un poco cansados, pero miraron así a un lado de la bodega y vieron un crucifijo lleno de polvo, lleno de tierra, lleno de lodo. Pero ellos lo juntaron y le pidieron al dueño de este local de la bodega, a este carpintero, que se lo vendiera. Entonces él dijo, no, se los regalo, llévenlo nomás. Ellos, como ya tuvieron el sueño de que le hicieran su casita, lo trajeron, vinieron acá y le pararon una covacha, una chocita, y de ahí ellos lo tenían ahí, pero él se les escondía, no quería estar ahí. Y lo encontraban donde hoy es la capilla. Claro, ahora es un santuario, pero antes era la capilla, y ahí tuvieron que hacerle la capilla ya de adobe, con teja, con madera. Entonces empezaron ya a recibir los milagros. Ellos resolvieron su problema de las tierras y más personas empezaron a recibir milagros, como los esposos cuando están en litigios, en pleitos, no se llevan bien, le pedían al Señor de la Buena Muerte y les hacía el milagro. Entonces, después de la capilla, esta de la iglesia, ahora es un santuario bonito. Les invito a que visiten en la parroquia de Bellavista, en el centro de Bellavista está este hermoso santuario. Ahí se venera la imagen del Señor de la Buena Muerte. Y la fiesta tradicional del Señor de la Buena Muerte es el 8 de agosto. Así que vengan y para que sean partícipes, es una de las procesiones y misas más solemnes que se encuentran en nuestro cantón. Esta es la hermosa leyenda del crucifijo del Señor de la Buena Muerte. Como digo, el cantón Espíndola es eminentemente católico y por eso reciben también estos milagros, reciben estas bondades del Señor. Otra leyenda también que se escucha, se ha escuchado, se ha narrado, es la leyenda del Cerro Guambo. El Cerro Guambo es una elevación que
que rodea la parroquia o a la ciudad de Amalusa. Y aquí se veneró, se puso una cruz, pero la gente dice que este cerro se estaba criando, que sonaba, hacía como volcán, iba creciéndose este cerro, y es por eso que le pusieron esta cruz. Y que también se escuchaba campanas, se escuchaba incluso en Semana Santa a la medianoche, se escuchaba repicar las campanas en este lugar. Por eso, como digo, le pusieron esta cruz y ahora se hace la celebración de las cruces aquí en, esta, en este cerro, en esta elevación. Es un mirador natural, el Cerro Huambo. Como digo, les invito para que puedan admirar a esta a esta elevación y puedan admirar el entorno e incluso se prolonga la mirada hasta la República del Perú, hasta Yavaca. Hasta ahí se puede mirar de esta elevación de este cerro. Otra leyenda también es igual de religión, es la leyenda de San Bartolo. San Bartolo, apóstol, es el patrono de Amalusa, pero existe en él una leyenda. Se dice que vivía en el cerro adjunto a la cascada de la cofradía. El cerro se llama el Peñón del Diablo y que ahí lo encontraban siempre. Y algunos que lo traían, al otro día se les regresaba y les decía que hagan una capilla ahí para él hacer plano todo lo que él miraba y para que se haga una hermosa ciudad, una gran ciudad. Y la gente no hacía caso. Incluso se narra que tenía una burrita que estaba con su burrito, con un asno pequeño, y que él sabía cuando venía a la ciudad, a Malusa, no a la ciudad, sino al pueblito, se regresaba en su burrito. Y como no le hacían caso de hacer la capilla ni de tenerlo arriba, él en un trayecto de esos tenía el bastón también, cogió el bastón y lo plantó en una roca. Y ahí en verdad hay una roca con un orificio más o menos de unos 15 centímetros de profundidad, que es en roca dura. Y dicen los antiguos, nuestros antepasados, que ahí incluso están los rastritos de la burrita y del burrito y del bastón que lo paró ahí. Luego subió hacia el cerro, hacia la cima del cerro, y de ahí elevó él borneó o dio las vueltas al bastón y lo botó hacia la cascada de la cofradía. Y que aquí muchas de las veces lo podían ver dando vueltas en una de estas lagunas donde cae la cascada más pequeña. Esta es la leyenda de San Bartolo Apóstol. Hay una leyenda también en la laguna Soccha. La laguna Soccha es una laguna que está a 1 kilómetro aproximadamente de Santa Teresita, de la ciudad de Santa Teresita. Y aquí anteriormente se hacían las labranzas, las labores de tierra, el tallado de la tierra para sembrar, se hacía con barretas también, con a pulso, pero más se hacía con bueyes en este sector. Entonces en uno de estos el que estaba haciendo esta labor con bueyes, con la yunta de arado, bajó a esta laguna y al tomar el agua vino una elevación, una ola, y se comió a los bueyes, e incluso con el dueño, con el arador. Y de ahí dice que ya no supieron nada, no encontraron nada. Es una laguna que tiene en el fondo es un poco de lodo, a la orilla igual es un poco de lodo, tiene mucho carricillo y como una leyenda, no cuento, sino una realidad. Yo tuve la oportunidad de ver una vez que un pedazo de un conjunto de estos carrizos
nadaba, recorría toda la laguna y tenía un espacio donde entrar. Estaba saliendo de Santa Teresita más arriba y veía cómo en verdad salía esto eh, por, por la laguna, porque era suelto este pedazo. Y se volvía a entrar, a meter ahí, a incrustarse en este sitio donde él salía. Eso decía, estaba incluso con mi abuelito y me decía, esa es la procesión que hace la laguna. Entonces son cuentos muy bonitos y a veces son narraciones que nos dicen, nos cuentan o podemos ver. Por eso nos vamos en esta hora a imaginarnos también, a meternos en lo profundo, en lo oscuro, en lo místico, también en lo que nos contaron, en lo que vivieron. Algunos vivieron situaciones, algunos han visto eh, fantasmas, algunos les han espantado, otros no. Entonces, de eso vamos a tratar, como vamos a seguir tratando en esta hora. Ahora les vamos a contarles un poco. Hay muchas leyendas, por supuesto, pero eh, quizá no hay mucho tiempo para expresar o contar todas estas leyendas. Las leyendas son tradiciones también que se transmiten de generación en generación. Son juegos, son situaciones, son trabajos que se ha ido realizando. Hay también muchas tradiciones en nuestro cantón. Una de ellas que ha venido pasándose de generación en generación es la pelea de gallos. Esta es una tradición, claro, ahora se lo llama el deporte de las plumas, pero es una tradición, es un juego de gallos, una pelea, mejor dicho, de gallos. Este es dos gallos finos, dos gallos preparados, debidamente entrenados, los ponen a pelear. Y ustedes alguna vez hayan pasado por alguna calle y hayan escuchado, dale giro, eh, eh, álzate colorado, dale pinto, no te dejes rojo. Esas son unas de las palabras que se publican, que se dicen en esta pelea de gallos. Y también aquí vienen las apuestas. Cada uno, el dueño de cada gallo, eh, hace una apuesta económica. Si apuesta 10, gana 10, pero tiene que pagar también al juez. Hay un juez que este es el que da el triunfo o el que niega la pelea, da el empate, también hay empate aquí. Siempre es de gallos. eh, Sirve también para consumir licor. Por lo general se hacen en las fiestas religiosas, fiestas tradicionales, fiestas comerciales, se hace esta pelea de gallos. Entonces, esto se ha venido, como digo, desde mucho antes y creo que es incluso a nivel internacional se hace esto. Pero nuestros abuelitos o nuestros antepasados, nuestros padres, lo hicieron sin calzas. Ahora tienen calzas, era solo con la espuela de ellos. No le ponían calzas, no le ponían venenos, nada. Entonces era solo con espuelas que le afilaban. Ahora ya hay calzas, ya le ponen nueva espuela para que puedan matar más pronto. Incluso hay premios al que hace la pelea en menos tiempo. Al que hace la pelea, la primera pelea, también le regalan, sea licor o sea económico. Al que hace la última pelea también recibe un premio. Entonces esto llama la atención de quienes son aficionados, de quienes les gusta y van y apuestan. En estas apuestas pueden salir millonarios, como también pueden salir sin un solo centavo, porque pueden apostar todo. Y eso es la famosa pelea de gallos que se conserva, una tradición de nuestros pueblos, de Espíndola y de muchos más, como digo. Esto es muy llamativo para quienes les gusta, disfrutan de como digo ahora es deporte, el deporte de las plumas, pero simplemente es una pelea de gallos. También hay
otra tradición que es la celebración de las cruces. Las cruces por lo regular se celebran en mayo. Eh, Siempre lo hacen en los fines de semana del- de todo el mes. Y en en algunos pueblos, en algunas parroquias incluso, hay la tradición de dar de comer a todos los que llegan a la celebración de la cruz. La propia celebración es el 3 de mayo, pero la gente espera incluso fines de semana para realizar, como digo, se hacen en diferentes lugares. Las más conocidas son en el Airo, eh, en el Tablón, en el Cerro de Bellavista, en el Cerro Guambo. Son las más tradicionales, pero existen muchas, como digo, es todo el mes de la celebración. Aquí también se hace la pelea de gallos, aquí se juega el boli, aquí se juega el indoor, aquí se da comida también a los visitantes, como digo, y tengo experiencia de algunos que han contado que incluso dan de comer y bastante, como es la yuca cuadrada en el airo, hasta para 800 personas. Y estos son 2 o 3 priostes que pasan la celebración y ellos ponen una cabeza de ganado, un chancho, lo que sea. En algunos lugares compran la carne de chancho. Compran de 8 a 12 arrobas, de 12 quintales, perdón, de 8 a 12 quintales de carne y de 16 a 20 hasta 25 quintales de yuca para dar la yuca cuadrada, un plato típico que es en el cantón Espíndola. De eso, de los platos típicos, ya estaremos hablando también en otras ocasiones. Como digo, esto es muy tradicional también en Espíndola y se va pasando de generación en generación, por eso, de eso se tratan las, las tradiciones. Aquí también antes se hacía, la celebración era con el cajero, el que tocaba el pingullo, y que es un instrumento de viento, y el tamborcito que daba el sonido. Ahí estaban también los danzantes, eh, había los danzantes de Santa Teresita, de Tundurama, de, de Algodonal. Ahora solo queda ese grupo, nomás que muy pocas veces se los puede organizar o juntar a ellos para que hagan esta celebración. Ahora ya es más con disco móvil, antes era solo esa música que bailaban, danzaban, y era toda la noche que se disfrutaba o cantaban, tocaban estas canciones como la yegua muerta, la chiroca, la entrada, la salida. Son canciones que tocaban con este instrumento, o que tocan todavía, con el pingullo, un instrumento ancestral que está por desaparecer prácticamente. Ya solamente hay una persona que sabe tocar este pingullo, y esperemos que personas también jóvenes se interesen por aprender a tocar este instrumento ancestral. Eso es en relación a la celebración de las cruces. Y, hablaba también de las cruces que se juega el boli, es otra tradición también, el ecuaboli. El ecuaboli es una tradición que viene arrastrándose de generación en generación. Entonces, se juega 3-3, tres personas en un lado, en medio hay una red que está alzada a 1,75 o 1,80 de alto, y tiene que pasar en 3 golpes para pasar al otro lado, y el que deja caer pierde el punto o el cambio. 2 cambios seguidos es punto, y algunos de ustedes o la mayoría ya sabe cómo es el boli, y una tradición quizá bonita, pero aquí también se hace apuestas en este partido, en este juego de boli. Una celebración que quizá poco se hace ya, la celebración de la landa. La landa es el cortar el cabello a las personas o a los niños que dejan el cabello largo, les hacen trencitas. Aquí el niño le hacen trenzas finas y de diferente grueso, finas, más gruesas y más gruesas. Al, al que corta la jimbita, la trencita pequeña, tiene que poner menos dinero. Si quieren poner más, le dan una trenza más grande para que él corte. Esto es para el dinero. Tiene que por cada trencita dinero, y el dinero lo coge el que está haciéndose cortar el
por lo general son niños, hasta 12 años, 14 años. Ahora ya, como digo, solo he escuchado unas 2 o 3 veces que se han hecho landas aquí en el cantón y esperemos que se siga. Quizás es una tradición bonita y que se siga conservando todas estas tradiciones. Eso en relación a la landa. El, la celebración de los novios. En esto ahora ya ha cambiado mucho también. Eh, Antes se hacía, y recuerdo incluso que se casaron algunos que hoy todavía viven. Se hacían el matrimonio, hicieran del sector rural más. Venían en acémilas, en caballos, el novio en su caballo, la novia en su caballo y los acompañantes también en caballos. Entonces pasaba la misa, ellos se casaban del eclesiástico, el cura les daba la bendición y salían en su caballo. A veces, o muchas de las veces, en un solo caballo iba el novio y la novia, alancado se dice, dos en una sola sémila. Entonces eso es era bonito ver una caravana no caravana de caballos, una fila de caballos, una manada de caballos y la gente que iba acompañando ahí a los novios para hacer la celebración en las casas de habitación o donde iban a vivir los novios. Aquí no se hacía el cambio de ligas, el llamado, botaban el ramo, nada de eso. Solamente llegaban y se hacían los bailes, el papá entregaba la pista, la novia, bailaba con la novia y ya se le entregaba al esposo, que era el reciente esposo, y empezaba el baile. Eran grandes celebraciones, incluso hasta 2 días hacían la celebración, amanecían bailando y seguían todo el día bailando. Y los que hacían la fiesta tenían que dar de comer a todos quienes asistían a este matrimonio. Era bonito, ahora ya todo es en vehículo, todo es en transporte. Antes no, antes era con caballos, las gentes venían a caballo para acompañar y para dar así también realce a este matrimonio. Es, estos, Estas celebraciones también se hacía también con los santos. Un santo, por ejemplo, me acuerdo de los José, San José. Eh, Estos eran celebrados pomposamente, salían igual, si era en el sector rural, solían salir en caballos, en acémilas, para celebrar a los santos. Y el dueño, el santo, tenía que hacer la preparación tanto de pan, de, de galletas, de queso, de café, de gallinas incluso, o de chancho, o de res, lo que les nacía darles, lo que les nacía obsequiarles a la gente que los iba a acompañar en estos santos. Eran unas celebraciones bonitas, ahora muy poco se ve, solamente se celebran en algunas partes los cumpleaños, pero los santos muy poco. Otra tradición que también se está un poco por perder, sí hay, pero en muy raras veces, es la minga, o minca, que se llaman. Esto es la oportunidad de hacer grandes trabajos sin casi dinero, o con poco dinero, porque aquí la gente va a acompañar, sobre todo si hacen las mincas o las mingas para eh, labrar la tierra también, con barretas, o barras que se llaman, y la gente por lo general, o el dueño del terreno, así lo solía hacer o suele hacer en las noches de luna. A partir de las 6 de la tarde estaba la gente ya trabajando con sus barras, removiendo la tierra para que produzca más, para darle abonar la tierra. Y de aquí, en estas también se les daba la comida. No cobraban ellos o no cobran, pero en cambio se les da la comida, una buena comida, unos buenos platos de comida, ya sea en sopa o con arroz, yuca, todo eso.
y, pero era, ya les digo, bastante, mucha comida para... También los dueños del terreno solían o suelen guardar el jugo de caña, el guarapo que se llama, en potos, o ahora ya lo ponen en, en plástico, pero antes se lo hacía en potos y lo conservaban unos 4, 5 o 6 días para que esté un poco fuerte, es macerado un poco. Entonces, esto les daban las bebidas para que el trabajador, el peón o el que asistió a la minca tenga más valor, más fuerza para trabajar. Y, y eso ahora un poco se está dando ya para hacer trabajos, sobre todo limpieza de caminos, eh, y en fin, otros trabajos también para trabajar así en agricultura. Entonces, es bonito esto, es bonito conservar estas tradiciones, esto, estos trabajos que nos dan con poco dinero, podemos hacer grandes trabajos, sembrar grandes chacras, hacer grandes cultivos, y así mismo produce la tierra porque a la tierra se le da la vuelta. Lo que está arriba, el pasto, la hierba, va hacia abajo y esto le sirve como abono, como fuerza para la tierra. Hay una leyenda también, una bonita leyenda, es en la parroquia de Jimbura. También se conserva todavía un poco, no en cantidad como era antes, pero sí un poco. Y es la fiesta motera, se llama. Esta fiesta es cuando los dueños de la casa tienen una imagen o un santo que se llama, le celebran, le hacen la celebración a ese santo. Las fechas que sean, por lo general junio, julio, agosto, que es tiempo de verano aquí en Amalusa y en el Cantón Espíndaro y sobre todo en Jimbura. Y ellos igual preparan, hacen panes, hacen sus roscas, los bizcochuelos, también hacen la conserva de leche o manjar que se llama popularmente, más conocidos como manjar. También hacían conservas de sambo, de oca, para darles con queso también a los visitantes, a los que iban a celebrar al santo. Y al otro día también hacían los castillos. El castillo es en la parte de los tumbados, por lo general estas casas son de madera, y ahí amarran palos maderos para colgar, ya sea maduros, víveres, chuno, achiras, cualquier cosa podían colgar y eran varitas que estaban amarradas ahí, en todo eso es el castillo que llaman, con frutas. Y al otro día ya les daban de comer a todos también igual. Ahí les daban el mote, les daban con carne de chancho, con fritada, perdón. Hey, y chicha también, la chicha que preparan de maíz. Todo eso se les brindaba. Aquí también se les brinda el trago, siempre en las fiestas religiosas o comerciales, perdón. Se les brinda el licor. A veces muchas personas les dan al inicio el licor y después ahora ya ponen cada uno en las casas donde están las imágenes, ponen su bar para vender. Entonces tienen ahí el licor, los que llegan, los que asisten a la fiesta, compran también el licor. Como digo, les dan solo al inicio, les dan licor en algunas partes, en otras también les dan toda la noche el licor. Les ponen licor, hacen sus compuestos y, y les brindan a quienes asisten a estas fiestas. Esto es la fiesta motera en la parroquia de Bellavista. Un saludo también a todos que nos ven en esta parroquia, hermosa parroquia perdón, de Jimbura. Este es un hermoso lugar en las parroquias de Jimbura que conservan también estas tradiciones. Y también
quería contarles algo sobre la pela de los chanchos. Ahora ya, si pelan un chancho en una casa particular, es para guardar todo, o pocas veces les dan a los vecinos o a los compadres. Antes no, antes era el chancho pelaban y repartían, desde los cueros, el hígado, el, el corazón, todo, hacían, lo picaban para hacer chanfainas, hacían la fritada, también les daban incluso carne al, a los compadres, a los vecinos y a los demás, a los más allegados. Entonces ahí no se compraba la carne se repartía, como digo, pelaban un chancho y casi se terminaba el chancho en una casa. Y luego a la otra semana, al que peló el chancho ya le venía de la otra casa, porque el otro también pelaba sus chanchos, incluso de 4 o 5 latas, chanchos grandes, que les alcanzaba tranquilamente para repartir, como digo, a sus familiares, a sus compadres, a sus vecinos. Y aquí ya no era necesario. ¿Para qué? Vamos a comprar la carne. ¿Para qué se iba a comprar la carne si se les regalaban los compadres, los vecinos, los allegados? Entonces esto ahora se ha perdido, ahora ya no. Ahora más se vende la carne, quizá un poco entre familias, entre hermanos, quizá entre compadres, pero nada más. Ya los vecinos tienen que comprar la carne para, si quieren consumir la carne de chancho. Esta es una tradición que se perdió ya prácticamente, como digo, es muy poco, solo entre más allegados, más familiares, los más cercanos. Eh, Esto en cuanto a leyendas, en las tradiciones, perdón. La tradición, como se dice, se va transmitiendo de generación en generación, pero algunas se están perdiendo lastimosamente. Esperemos que se puedan conservar las que aún existen y si pueden volver las que desaparecieron mejor. Hay muchas más también leyendas, tradiciones en nuestro cantón Espíndola y quizá alguien sepa o sabe o le contaron. Es bonito que escriba o me diga para tener escrito esto, porque esto se va a perder prácticamente, porque ahora la juventud tiene otra idea, otros pensamientos, ya no les interesa estas leyendas, estas tradiciones, estos cuentos, no les interesa y se va a perder. Se termina eh, esta generación y la próxima generación no se sabrá nada de ello. Entonces, ¿por qué no dejar algo? Porque pueden haber personas, pueden haber jóvenes que también se interesan por esto, por escribir, por leer lo que contaron, lo que dijeron, lo que vivieron sus antepasados, ya sería. Ahora vamos a darles un poquito, a hablarles un poquito de los cuentos. Eh, y para esto, imaginémonos en la ciudad de Amalusa hace unos 40, 50 años. Eran unos pocos que alumbraban muy poco. La ciudad era oscura, no se veía casi. La gente no podía enchufar una plancha porque apagaba toda la luz. Esta planta era hidroeléctrica. Incluso si el nivel del agua bajaba, también se bajaba la luz, la potencia de la luz. Si crecía mucho el río y tapaba el caudal, la poca toma donde recogían el agua, también tenían que los encargados ir a destapar o a tapar para que vaya más caudal de agua a la planta hidroeléctrica. Entonces, transportémonos ahí, a ese espacio, a esos años, eh, hermosos también, por cierto, donde se reunía la gente en la noche, como estaba oscuro, no querían ir a dormir pronto, un poco oscuro, perdón. Y se reunían en las bancas, se reunían en los patios, en el parquecito que había antes aquí en Amalusa, o en diferentes barrios. Incluso se sentaban en los pollos. El pollo es un banco
que es a base ahora ya no se encuentra aquí en Amalusa. En algunas habitaciones en el sector rural todavía hay, de adobe, mm, que hacían los bancos como una especie de cama, y ahí se sentaban a conversar, a, a decir, a contar estos cuentos. De ahí viene eso de la palabra cuentos. Es un cuento, pero muchas de las veces son realidades. Eh, Son situaciones que les pasaron, mm, que vivieron, que vieron, otras también que se imaginaron, porque de eso se trata, el, esto de los cuentos. Alguien se puede incluso inventar un cuento y tú te lo puedes creer si tú lo cuentas como ser una realidad. Aquí hay muchos aspectos que tomar en cuenta en estos de los cuentos. Y hay imágenes, hay como la luterana. La luterana se dice que era una mujer muy alta, vestida de negro, que en las noches oscuras, en las partes oscuras salía a espantar a quienes estaban por esos sectores o por esas calles oscuras, y que no caminaba, sino era como elevarse en el espacio, iba como volando. eh, Esta mujer, imagínense una mujer vestida de negro, bien grande, y volando. Algunos cuentan que como que la querían topar y no podían, incluso eh, no topaban nada, mejor dicho, era un espíritu. Eso se dice que es la luterana, un espíritu que anda vagando por el mundo y que sale o quiere, en algunas veces, decir o avisar algo que dejó para que vayan a ver, y por eso, para que esta alma se salve. Esos son los cuentos, sobre todo de la luterana, como digo, que le salía. Y algunos dicen que les mostraba la cara, que no mostraba la cara, pero algunos que les mostraba era como una calavera, como una persona muerta. Eso era de negro, grande y con una, una cara de muerte, imagínense cómo sería lo espantoso. Y por eso algunos botaban espuma cuando la veían, cuando la encontraban o cuando se imaginaban. Ahí ya les dejo a ustedes al pensamiento de ustedes. ¿Sería realidad o sería un invento? Ese es el cuento de la luterana. El chosalongo. El chosalongo también le llaman chusalongo. Eh, en, en, en quicho es niño seductor o malvado también. Eh, es el chusalongo. Y, y es una criatura mitológica del Ecuador. Este chosalongo, dicen, o chusalongo, dicen que habita en las peñas, en las rocas. Ahí se pone a habitar porque es una persona que no, es un espíritu, perdón, un espíritu que no trata de hacer daño, sino que les aparece a los niños o a las personas malcriadas, a las que no hacen caso a sus padres. Entonces, si vas tú a una peña, una montaña, esto, y si te aparece esto, creo que te vas da deseos de componerse, o se va a componer uno, a portarse mejor en la casa, mejor con sus padres, mejor con sus hermanos. Esto es una un cuento del Chusalongo. Eh, una versión indica que podría ser un hijo de, de un cerro. Por eso él aparece en las montañas, en las elevaciones, en las rocas. Entonces eso se dice que podía ser un hijo de un cerro, que por eso se aparece en estos lugares. Es un ser humano, casi
el Chuzalongo es como ser un humano y un animal, entre animal y humano eh, que se aparece, como digo, más bien en las montañas, en las peñas, y que es muy juguetón, es inquieto y también dice que tiene mucho aire, que si se acerca mucho, les puede causar incluso la muerte. Eso es lo que se cuenta del Chozalongo o Chuzalongo. Eh, Sus papás, sus abuelitos, sus bisabuelitos, a lo mejor de ellos escucharon hablar sobre estos personajes que estamos viendo hoy. Hay otro de estos personajes también, como es el Chiro. El Chiro es un indio del monte. Es una criatura fantástica, igual mitológico del Ecuador. Este, se dice que el Chiro anda con los pies vueltos para atrás, o sea, el talón va para adelante y los dedos para atrás. Entonces, o camina así o tiene así para despistar a quienes lo quieren seguir. Si deja las huellas hacia atrás, tú lo vas a seguir al otro lado. Y él está yendo. Y entonces, por eso ese es el Chiro. Es un gran cuento que siempre nos contaban, que algunas personas dicen que lo han visto, que lo han seguido y sobre todo, como digo, pasa en las montañas y en las elevaciones, en los cerros. Eso es el famoso Chiro, que también sus padres, sus antepasados les hayan contado a muchos de ustedes. Es bonito estar eh, o dialogar con alguien que sabe estos cuentos, estas leyendas, estas tradiciones. Es bonito estar eh, con ellos conversando. Cuando cuentan, uno como se digo, se transporta hacia esa época, hacia esos lugares. Y también se te pone la piel de gallina con temor, porque todos tenemos temor a lo que no se ha visto, a lo que le espanta. Entonces, imaginémonos eso. Otro de los cuentos también es la mula del diablo. Perdón. La mula del diablo, es se dice que anda con montura ensillada, con silla, y perdón, que estas monturas, que los frenos, las vendas, están llenas de plata, plata fina que les colocan a estas monturas, a estos frenos, incluso las vendas. Y de aquí eh, nace esta leyenda, este cuento de la mula del diablo. También se dice que por sus ojos o por su boca bota llamaradas, bota llama. En algunas veces me dijeron que aquí incluso en Amalú se escuchaban el pisar de estas mulas y que al verlas era cierto que brillaba la cabeza porque tenía todo cubierto de plata, de oro incluso. Estas riendas, estas vendas, y que al verlas les provocaba pánico, incluso caían botando espuma, se espantaban estas personas que podían ver un poco de la mula del diablo. Esto ya hace algunos años que no se ha escuchado ya. No han contado que han visto, que han visto esta mula del diablo. Y por eso ya poco se cuenta, poco se sabe de esta mula del diablo que tranquilamente podía haber sido en realidad, que transitaba y pasaba por estas calles, principalmente de Amalusa, porque el
En lo que me contaron, el que me contó es de aquí de Amalusa y él lo vivió. Hay otra criatura que es el duende. El duende es una persona, un ser humano muy pequeño, con un sombrero grande, que les da regalos a los niños, les gusta darles golosinas, caramelos, y que este duende se enamora también más de las mujeres, les gustan las mujeres bonitas, las mujeres sobre todo que sean pelonas, cabellonas, con pelo largo, pelo bastante, de ellas se enamora y cada vez les va a aparecer, si antes por lo general las damas, las niñas, las señoritas y toda la familia se iba a lavar, a, a lavar al río, a las quebradas, entonces siempre él ahí aparecía este duende. Y como digo, le gustaba darles regalos, incluso le gusta tocar la guitarra. Y es así para atraer a, a un para atraer a los niños y así llevárselos. Incluso decían sobre este pequeño travieso, este pequeño, no niño, sino una especie de ser humano, pero en porte pequeño, pero muy picarón, muy pícaro, muy enamorado, eh, que, como digo, se enamoraba, o quería llevarse los niños, no sé dónde, pero se los quería llevar y, con engaños, con canciones incluso, y, pero es un cuento que se ha vivido también aquí algunas personas, hasta, hasta hay relatos, hay vivencias de aquellas personas, como en Jibirucho, una señora que estaba poseída, decían por el diablo, por el duende, que le botaba piedras y iban la gente a ver y no había nadie ahí, solo ella lo veía y ahí está, ahí está. Y así vinieron incluso sacerdotes a hacer los llamados, los conjuros, todo eso. Son actividades, son eh, cosas que hacen los padres para alejar a estos espíritus malignos. Entonces son realidades que cuentan. Y aquí incluso hay personas que tienen las piedritas que botaba él desde cualquier lado, pero nadie veía de dónde él botaba las piedritas pequeñas. Y como digo, en Jibirucho hubo una señora que dijeron que estaba poseída por el duende, se iba la gente a ver y no veían ellos nada, solo las demás personas. Esto es en, en cuestión a este pequeño travieso, este pequeño juguetón, como es el duende. Eh, habían situaciones o habían misterios también, cuentos como los gagones. Los gagones se dice que es una especie de animal, como un perro, un lobo más o menos, como un gato, pero que estos suelen pelearse, suelen salir cuando están conviviendo eh, entre compadres, cuando están conviviendo con, con otra persona, con una vecina que sea casada, cuando solo conviven, también se presentan los gagones. Hacen unos aullidos o unos, unos halagos o gritos que son profundos, que son fuertes. Incluso se decía que si cruzaban estos animales que iban peleando, que iban jugando también por la calle y les dejaba a alguien un vaso de agua, al otro día los que estaban viviendo en, en pecado, se puede decir, venían a pedir agua donde el Señor que
les puso el vaso de agua arriba. Como digo, son cuentos que ustedes sabrán. Algunos han de saber también que les hayan contado o les pasó también a algunas personas. Les haya pasado también esto de los gagones, pero ahora, como digo, ya muy poco se ve esto, ya no hay, no hay personas que cuenten, o si cuentan se lo guardan, porque, como digo, estos gagones eran los que vivían entre compadres, sobre todo, que era lo más duro, lo más terrible para, para que salgan estos animalitos, estos de color gris, de color colorado. Esto se cuenta, se dice de estos gagones. Eso en esto de las leyendas, tradiciones y cuentos. Eh, Algunos han de saber muchas leyendas, muchos cuentos, muchas tradiciones también. Se están perdiendo algunas y ¿por qué no retomarlas? Antes había una tradición de los juegos, sobre todo con bolichas, con las tapillas o tapas de las gaseosas, que era sobre todo con botella. Eh, Había el pique con moneda, el pique con tapilla, que se hacía sobre todo en los pilares de las casas, donde por lo general eran las casas de madera, tenían sus pilares, amplios corredores, y ahí se jugaba. Las bolichas, se jugaba los trompos, se jugaba la rayuela, se jugaba los ángulos. Todas esas son tradiciones que lastimosamente se perdieron hoy. La modernización los está perdiendo. Por la modernización se acabaron algunas de estas recreaciones incluso que nos sirvieron a nosotros hasta para aprender, porque también se hacía juegos para aprender muchos de los nombres, muchas de las capitales de, del país, de las provincias. Muchos de los países se conocía aquí con estos juegos incluso con un balón se lo botaba al aire y tenía que decir un nombre de una ciudad, de una provincia o de un país del mundo. Entonces también nos servían para aprender en estos cuentos, en estas tradiciones, en estas leyendas. Como digo, ya se están perdiendo algunas. Era muy bonito jugar los trompos, las rayuelas. Las mujercitas se dedicaban también a jugar las macatetas, que eran jueguitos muy populares. Antes también una tradición que se perdió prácticamente es la tradición del juego de cintas. Se hacía a caballos. En, a lo ancho de una calle se ponía una soga y ahí se colgaban unas cintas con una argollita, con un redondito y con un lápiz o con un pedazo de madero. Iban y metían en la argollita, pero con el caballo corriendo, y pasaban y salían. Y en esas cintas tenían los nombres de las personas que podían dar un regalo o simplemente un abrazo, que también era reconfortable para quienes participaban en estos juegos de cintas. Después este juego ya se terminaron un poco con los caballos. Vino este juego con bicicletas, se hacía el juego de cintas con bicicletas. Y también algunos participaron, estuvo, como se dice, de moda un poco de tiempo aquí en Amalusa, para luego irse perdiendo. Ahora ya no se juega, ya no hay este juego de cintas, que también se realizaba sobre todo en las fiestas patronales de la parroquia de Amalusa. Y como digo, esto ya hace algunos años que se perdió, sobre todo los caballos. Las bicicletas hace muy poco, pero ya no se ve. Entonces, todos estos cuentos, yo quisiera que alguien me escriba, me diga, eh, tengo un cuento, o sé un cuento, para que me lo diga y yo poder, como digo, escribir, para que si alguien de las nuevas generaciones se
libera un poquito de esto del celular, de las redes sociales, y pueda también leer un poco de esto de, de lo que nos contaron, de lo que nos dijeron, de lo que vivieron nuestros antepasados, incluso nosotros que vivimos también un poco de estas historias, de estas experiencias eh, que esperamos sigan y se conserven por mucho, mucho tiempo. No dejemos que el modernismo nos quite estas grandes tradiciones, grandes cuentos, grandes leyendas que tenemos o tuvimos en nuestro cantón Espíndola. El, Vamos en los próximos programas a hablarles de otras cosas más. Les invito para que cada miércoles, a partir de las 8 de la noche, nos encontremos aquí para juntos poder compartir también. Como digo, quisiera que alguien me cuente, me diga, o si alguien desea saber algo de Cantón Espíndola que sepa yo para en algún programa decirle, darle contestación, darle respuesta a estas preguntas. Yo encantado. Si no sé, investigo para, para darles a conocer o para decirles el aspecto que ustedes deseen saber. Estaremos, como digo, conociendo nuestro cantón Espíndola. Espíndola, bienvenido al sur. Les invito para el próximo miércoles a las 8 de la noche, 20 horas, aquí en Infórmate Espíndola, esta red social que me ha dado la oportunidad de dar a conocer y para que ustedes sepan, que ustedes puedan darse cuenta, para que ustedes puedan imaginarse ahora sí cómo vivieron o qué vivieron nuestros antecesores. Un abrazo cordial para todos y mucha suerte. Felicidades para todos.